Estamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad que sí? Seguro que sí. No, nos tomó mucho tiempo aún a mí aprender que eso que está ahí, gracia, eso produce vanagloria. Eso, el conocimiento es vanidad. Sea la ley o sea la gracia. Eso solo produce vanidad porque te llena de conocimiento. Pero con lo otro, entonces, aquel es el equilibrio, el catalítico que coge la gracia en ti y hace que no te vanaglories. Porque tú tienes que decir cuando hablas, esto me lo enseñaron. Y entonces cuando llega el crédito donde mí, yo digo, a mí también me lo enseñaron. Y entonces cuando llega donde mí el crédito, yo se lo llevo a Pablo. Yo digo, mira Pablo, tú me enseñaste este fundamento, el crédito es tuyo. Y entonces Pablo dice, no José Luis, a mí me lo revelaron en el paraíso. Todo llega a Jesucristo. ¿Verdad que sí? Así que toda la gloria siempre se la lleva Él. Lo que sucede es que en el viejo pacto Él no compartió su gloria con nadie. Pero ahora Él dice, no los llamo siervos, les llamo mis amigos, porque todas las cosas de mi Padre se las he dado. Así que Él ha compartido su gloria con nosotros en este pacto. Hoy tenemos unas evidencias que hablar, porque para estos años venideros, si es que no nos transforman antes, y no sé si hay que seguir hablando lo mismo después que nos transformen, porque hay que explicarle a un mundo que no va a ser transformado. Pero hoy en día yo quisiera que ustedes compartieran conmigo el tema que anoche introduje, que es que los apóstoles de Jesucristo no fueron cristianos. Ellos nunca entendieron lo que era el cristianismo, pero se nos ha hecho pensar que ellos eran cristianos opuestos a Pablo. No, Pablo fue el único cristiano. Y vamos a comenzar rapidito. Vamos a buscar en Hechos capítulo 11, versos 25 y 26, por favor. Hechos 11, libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, después que Jesucristo resucitó. Lucas escribió lo que él vio hacer a los apóstoles. Queremos decirle que estamos en vivo y a todo color a través del mundo entero. Sí. Así que escucharon a Maritza cantar y vieron al niño dar esa hermosa poesía. Lo vieron por todas partes. Hechos 11, en el verso 25 y 26, por favor, ahí estamos todos. Dice el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Seguro, Saulo de Tarso, ¿verdad que sí? Él fue a Tarso a buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién fue a Antioquía? Pablo y ¿quién? Y Bernabé. Por un año ellos
fueron educados por el apóstol Pablo y por primera vez se les ocurrió que ellos eran cristianos. Los identificaron como cristianos. La pregunta es que Pablo llegó 20 o 25, yo no soy buen historiador en fechas, posiblemente 25, 22, 23, ¿qué importa? Eso es mucho tiempo. Ya la iglesia de Jerusalén había comenzado con 5,000 creyentes. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Ya los apóstoles estaban predicando y ellos predicaban a Jesús de Nazaret. Pero ellos predicaban a Jesús de Nazaret mezclado con las costumbres judías, como la circuncisión, las costumbres de Moisés, ritos y lavamientos. Y a nadie se le ocurrió por 20 años llamarlos cristianos. El Espíritu de Dios ocultó esa palabra de que le llamaran a Pedro y a los 11 cristianos. Ellos no eran cristianos. Solo cuando vieron a Pablo y a Bernabé enseñar, dice, mira, por primera vez, diga por primera vez. Por primera vez se le llamó cristianos. Quiere decir, hermanos, que el único cristiano que registra la Biblia fue Pablo. Y a Pablo lo mataron. Y entonces no hubo más cristianos, porque la influencia apostólica volvió al panorama y ocupó y borraron la imagen de Pablo y la prédica de Pablo. Por lo tanto, el cristianismo desapareció por casi 2000 años. Entonces yo personalmente en el 1986 entendí el mensaje de Pablo y entonces yo vine a ser el segundo cristiano. Y comenzó por primera vez la iglesia cristiana los otros días, en el 1986. Y ya somos bastantes cristianos, por todas partes del mundo somos bastantes cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo es después de la cruz. Y los apóstoles estaban antes de la cruz. Oye, eso es un privilegio que nosotros seamos llamados cristianos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Dijo un predicador en Miami, el problema es que ellos todos lo prueban con Biblia. ¿Qué problema? De que está escrito. Y a veces yo digo, estaré yo leyendo la misma Biblia que tienen ellos. Y cuando miro la primera página dice, versión Reina Valera, 1960, revisada. Es la misma. Capítulo 1, verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, Pablo dice que Él fue el primero que Él escogió para ejemplo de los que heredan la vida eterna. Ahora los apóstoles ya predicaban y existían. Pero parece que Dios no pudo usar a Pedro como ejemplo, ni a Juan como ejemplo, ni a Santiago como ejemplo, ni a Judas, el hermano de Jesús, como ejemplo. De la familia de Jesús no hubo un ejemplo, ni a María como ejemplo. Dios esperó que apareciera Pablo, Saulo de Tarso, para entonces decir, ese es mi ejemplo para vida eterna. Al que primero llamaron cristiano, con razón ahora, él dice, mira, Dios mostró
toda su clemencia, toda su misericordia, me las mostró a mí para ejemplo. Por eso es que él dice en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios. Un ruego que él hace, porque a él se le revelaron toda la misericordia que él iba a tener con la iglesia. Usted dirá, apóstol, van 2 versos bíblicos. ¿Esto tendrá un impacto en la teología que se ha enseñado por 2000 años? Comentando a Carlos Cestero que en Atlanta, una vez yo estaba hablando con un teólogo americano, y yo me di cuenta que él se daba cuenta de estas verdades. Cuando él leía, me dice, no, sí, esos conflictos. Lo único que son personas que están asalariadas, y de traer estos conflictos a lo que ya está establecido causa mucho problema. Pero hay mucha gente que se da cuenta de lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Hay muchos pastores que pueden pelear con nosotros un ratito, pero llega el momento en que en su casa ellos dicen, oye, mira, está escrito. Lo único que como el sistema le ha enseñado a servirle a sus propios vientres, entonces ellos dicen, si yo digo esto, pierdo la congregación, pierdo mi posición, y hoy un trabajo no es fácil conseguirlo. Se queda sin renta o sin la mensualidad. Entonces ellos, mientras puedan, ellos van a resistirnos, mientras puedan. Pero algunos son más flexibles, como todos los pastores que tenemos aquí, que los felicitamos. Todos los pastores que no pudieron, que escaparon de sus vientres para servirle a Dios en espíritu y en verdad. Entonces tenemos las evidencias escritas de que Pablo fue el primero que llamaron cristiano. Pablo fue el primero que les mostraron todas sus misericordias. Y ahora el tercer verso bíblico, puedes escribir y tomar nota de esta cita, porque con eso es que vamos a probar lo que creemos. La tercera es primera carta a Corintios, capítulo 3. Capítulo 3. En el verso 10. Capítulo 3, verso 10. ¿Ahí estamos todos? ¿Sí? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces Pablo dice aquí, mira, yo fui el primero que me llamaron cristiano. Yo fui el primero que Dios escogió para mostrar toda su misericordia. Y yo fui quien puso el fundamento. Pero entonces nos preguntamos, pero ¿y qué pasó con 20 años más tarde si los apóstoles estaban ahí y predicaban a Jesús? ¿Que ellos no pusieron ningún fundamento? Yo una vez me pregunté, oye, qué orgulloso es ese Pablo. Se olvidó de sus amigos, discípulos que estuvieron antes de él. Es como si alguien de Creciendo en Gracia llegara, te predica toda la gracia y se olvida de mí. Dice, ¿y de quién tú aprendiste eso? Pues imagínate, eso está escrito, chico. ¿Pero quién te lo enseñó? Pues lo leí. Al olvidarse de mí, pues yo diría, oye, qué pena que se olvidó de mí, yo fui quien se lo enseñé. Pero entonces ahora Pablo dice, yo, como perito arquitecto. Yo imagino que Bernabé le dijo, Pablo, Pedro, Juan. Y parece que Pablo le dijo, ellos no han puesto nada. Hermano, aquí es que está el enredo de los ciclos. Ustedes los que han estudiado teología romana católica, o los que han estudiado teología evangélica,
Usted sabe que cuando usted estudia la Biblia o estudia en cualquier seminario, las enseñanzas son establecidas bajo los santos apóstoles de Jesucristo. Pero aquí Pablo está diciendo que él es el primero y que el fundamento quien lo puso fue él, que es Jesucristo, después que resucitó. Hoy en día todas las iglesias lo que enseñan es antes de la cruz. Cuando usted entra a un templo católico, ve la imagen de Pedro y de Santiago. La de Pablo no la va a ver. La de Pablo no. Aunque sea en imagen. Pero aún en una imagen te presentan a Pedro, te presentan a Juan, te presentan a la Virgen María o te presentan cualquier santo o a San Francisco. Pero a Pablo no, porque ahí es que está el misterio de la iniquidad. Con eso es que se ha engañado al mundo por 2000 años. Hoy nosotros estamos descifrando ese misterio. Apóstol, ¿y por esta enseñanza puede cambiar una nación o puede cambiar una familia? Sí, porque es que esa gente, estos apóstoles te nublan el entendimiento de tal forma que los ángeles no pueden servirte. Porque tu vocabulario se sale del lenguaje que los ángeles honran. Pero tan pronto tú identificas estos consejos, que parece, cuando yo hablo así, imagínate, con todos los problemas que hay en las naciones, uno debe ir a llevar psicología al púlpito y dar consejos familiares y hablar de los problemas de droga y de los problemas de divorcios y de separaciones. Y salgo yo y que hablando y que yo el primero y que si el fundamento. Esto es teología. Pero esta teología es lo que destapa lo que está llevando a esos problemas que estamos mencionando. Entonces, para nosotros en Creciendo en Gracia, el único apóstol que nos puede ministrar es Pablo. Por lo tanto, el nuevo pacto para nosotros significa de Romanos a Hebreos, porque eso es lo que habla de lo que nosotros hemos recibido. Voy para la cuarta escritura, Filipenses capítulo 3. Dije escritura, me corrijo, para el cuarto verso del Evangelio. Ya entendemos que la escritura es el viejo pacto. Después de Mateo lo que existen es historia, un evangelio verdadero, un evangelio diferente y las cartas de la circuncisión. Filipenses capítulo 3, verso 17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué los apóstoles eran enemigos de la cruz de Cristo? Porque predicaban la vida de Jesús de Nazaret, pero no predicaban el propósito por lo cual él fue a la cruz. Pero fíjate lo que él dice. Dice: sed imitadores de mí. Cuando mi padre me dijo que yo hablaba mucho de Pablo y que ustedes hablaban mucho de mí, porque yo quien de hablo es de Pablo, yo no hablo de mí. Ustedes hablan de mí, pero yo me paso hablando de Pablo. Porque ustedes hablan de mí porque yo soy su apóstol, pero mi apóstol es Pablo. Entonces yo siempre me paso hablando de Pablo, ¿no? Entonces, como él me dijo que yo hablaba mucho de Pablo, que debía hablar más de Cristo, pues yo le dije: papá, mira, lo que sucede es que Pablo dice: sed imitadores de mí, no de Cristo, porque a Cristo nadie lo sabe imitar. Ni San Francisco de Asís, ni el monje, ni el papa, ni Pedro, ni nadie. El único
que sabía quién era Jesucristo después que resucitó? Fue Pablo. Y entonces las instrucciones de Jesucristo para Pablo fue: Pablo, procura que te imiten a ti. Y me imagino que Pablo dijo: no, a ti. Y no, a mí no, porque van a imitarme a mí conforme a los 33 años. Así que es a ti. Y dice: sí, pero eso me va a traer conflicto. Dice que sí te va a traer conflicto, especialmente con los 11. Te va a traer conflicto porque ellos nunca dijeron que los imitaran a ellos. Tú eres el primero. Tú eres el primero que va a predicar que sean imitadores de ti. Yo me corro ese riesgo, que te imiten a ti, no a mí. Imagínate, tú sabes lo que es imitar a un hombre, porque la tendencia es: no, yo soy cristocéntrico. Aquí, si tú eres cristocéntrico, te fastidias. Aquí tú tienes que ser, mira, pablocéntrico y José Luiscéntrico. Porque eso que se dicen ser cristocéntricos lo hacen para no someterse a nadie. Tú no ves que a Cristo tú no lo ves. Es igual que dice: yo le doy mis diezmos a Cristo. ¿Y qué tú haces? Los tiras al aire así. Y cuando la ley de gravedad se le aplica, ¿dónde caen? En tus manos otra vez. Tú se lo tienes que dar al hombre. Dios escoge hombre. Ahora, el problema es: ¿a qué hombre tú te vas a someter? Eso te toca a tu discernimiento, saber a quién tú te estás sometiendo. Tienes que entenderlo para que lo hagas con buen ánimo. Ahora fíjate, vamos a ver en Hechos 15 un poco de historia. Hechos 15, capítulo 15. Vamos a ver lo que sucedió este es el comienzo del enredo de 2000 años que dañó al mundo. Cuando usted ve una catedral por ahí, eso es parte de ese engaño. El enredo más grande del mundo, donde fornican los reyes de la tierra. Verso 1 del capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esos eran los creyentes que nacieron bajo la enseñanza de los 11 apóstoles. Algunos que venían de Judea dijeron: mira, Pedro, ¿qué hacemos con estos que vienen? Para ser salvo hay que circuncidarse. Bueno, vamos a ver lo que sucedió. Como Pablo y Bernabé, los primeros cristianos, mira, no soportan quedarse callados. Los primeros cristianos dijeron: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Oye, estaban levantando la voz. Nosotros contendemos a veces. Era contienda y discusión. A veces hay que discutir. Nosotros estamos llamados a estar en paz y a un proceder, pero a veces hay que discutir fuerte. Especialmente, no cuando hay alguien haciendo algo malo, no, a ese lo cubrimos. Cuando hay alguien predicando algo diferente. Ahí es que nosotros... Dice: se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, vamos a tratar eso. Sí, para ser salvo hay que ir donde un rabino, hay que ir donde un judío para que nos circunciden, pero si te circuncida, entonces vienen las demás costumbres.
Tienes que añadirle el resto de las costumbres, porque la circuncisión es un sello que entonces tienes que observar otras cosas. Y entonces dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, mira dónde estaba la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Fíjate quién dirigía la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, seguro ahí un fariseo podía creer si ahí había circuncisión, había rito, había costumbre, pues en esa iglesia acá había un fariseo inmediatamente. Así que los fariseos que habían creído. Dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, a los gentiles que habían creído. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hermano, esto no es cualquier asunto. De aquí es que nacen los 2000 años de engaño, de esta reunión que hubo en Jerusalén. Ahora, oye, qué bueno es ese Lucas que nos escribió todito. Nos dejó las evidencias, aquí están. Lo que sucede es que Dios guarda la revelación por los tiempos y permite que aunque tú leas no entiendas. Ahora, cuando ya se acerca el tiempo, entonces Dios levanta un hombre y lo alumbra y dice, ahora vente tú, entra, explica. Y entonces yo lo leo y lo entiendo. Porque antes yo leía todo eso, pero no lo entendía. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, oye, ¿cuánta discusión sería eso? ¿Una semana? Bueno, a veces para pelear con Kuwait, mira todo el tiempo que lleva el presidente Bush en mucha discusión, dándole oportunidad y que se retracte. Con Irak, perdón. Y entonces, después de mucha discusión, mira lo que hace Pedro a favor nuestro. Aquí Pedro aparece como un político. Dice, no, yo voy a defender la causa. Entonces dice Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pero hoy, bueno, vamos a dar toda la evidencia. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Oye, qué bonito habló Pedro aquí. No, habló bien. No, está diciendo la verdad. Porque Dios le había hablado a Pedro. Pero fíjate lo que dice ahora Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Que es la misma reunión. Lo único que Pablo ahora está en Antioquía explicando estas cosas. Recuerden que él tuvo un año y esto no está editado cronológicamente. Capítulo 2. Aquella reunión de Hechos 15 es esta misma reunión, Hechos 2, verso 1. La misma reunión. Gálatas 2, verso 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación
y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, como Tito estaba con Pablo, parece que no se atrevieron a presionarlo a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Estos son los fariseos que habían creído, ¿te recuerdas? Y los que vinieron de Judea, Pablo les llamaba falsos. Falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Por qué dice nada nuevo? Porque Pablo era fariseo de fariseos, él predicaba la circuncisión. Entonces, cuando oyó los de Judea, a los fariseos que habían creído, hablándole de ley, dice, bueno, nada nuevo me comunicaron, esto yo lo practicaba, aún mejor que ellos, porque yo era irreprensible. Verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo dice los pobres porque los apóstoles le dijeron, acuérdate de los pobres. Pero si le llegan a hacer más preguntas, y dicen, bueno, ustedes dijeron los pobres, pero a mí se me ha revelado que Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Pero ustedes le llaman los pobres. Pero Pablo nunca llamó a nadie pobre. Esos eran los apóstoles quienes llamaban, mire, acuérdense de los pobres, acuérdense de los pobrecitos. De ahí es que salen estas expresiones, acuérdense de los pobres. Oh, hay pobres, sí, hay muchos pobres. ¿Y por qué son pobres? Porque no tienen. Pero es que Pablo, aún no teniendo, dice, todo lo tengo. Pablo enseñaba diferente. La pobreza nace de estas expresiones de los apóstoles. Entonces dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. En otras palabras, Cefas, Juan y Santiago se pusieron de acuerdo por la expresión de Pedro. ¿Se recuerdan la expresión de Pedro en Hechos? Que dijo, miren, no le pongan cargas a los gentiles. Ellos serán salvos por la gracia, como aún nosotros también. Estas cargas nosotros no las pudimos llevar y menos podrán los gentiles. Nadie ha llevado estas cargas. Así que Pedro entendió. Pedro sabía bien claro lo que tenía en mente. Pero ¿usted ha visto esos políticos que cuando le hacen preguntas en el público prometen, sí, yo voy a arreglar todos los hoyos de las calles? Los primeros fondos van para que nuestros automóviles funcionen serenamente. Pero eso es delante del público. Entonces cuando usted los nombra, entonces allá los fondos comienzan para las calles de su casa primero. Y si sobra, para las calles de la ciudad. Pues eso fue exactamente, aunque Pedro se levantó allá y nos defendió, mira cómo está aquí en el verso 11. Capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjate que Pablo y Bernabé lo llamaron cristianos por primera vez, y la influencia de Pedro era tan hipócrita
que arrastró a Bernabé. Ahora está Pablo solo. Pablo se quedó solo aquí, porque el amigo de él, que es Bernabé, se lo arrastraron. Cuando ya Pedro había dicho en el concilio, no le pongamos cargo, hermano. Los gentiles van a ser salvos por la gracia. Pero eso fue en público, porque fue una reunión de mucha discusión. Pero en práctica, Pedro dijo, yo voy a seguir con lo mío. Los gentiles yo no los voy a perdonar en esto. Y entonces Pablo dice, verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, o sea, de Juan, de Cefas y Jacobo, que es Santiago. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a qué? ¿Quién está obligando a los gentiles a judaizar? ¿Y quién los defendió en Hechos 15? Él mismo. Pedro los defendió en Hechos 15. No le pongan carga a los gentiles. ¿Y qué estaba haciendo aquí? Obligando. Después que en público dijo, voy a arreglar los hoyos de las calles. Ahora se está robando los fondos. Apóstol, ¿y por qué? Porque Pedro no era cristiano. Un cristiano no obliga a nadie a comportarse como judío. Y mire, y estos son los héroes de los pastores evangélicos de aquí de Bogotá. Todos ellos son igualitos que Pedro. Todos los evangélicos, pentecostales, católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, todos son iguales que Pedro. No son cristianos. Tú eres cristiano, yo soy cristiano, tú eres cristiano, pero ellos no. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Pedro obligaba a los gentiles ¿a qué? A judaizar. ¿Y qué dice en Gálatas 5:2? He aquí yo, Pablo, ¿cómo se identifica? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Y qué conclusión podemos llegar? Pues que hemos sido engañados por gente que está desligada de Cristo. El Papa no tiene nada que ver con Jesucristo. Nada. Ese hombre no es cristiano. Mira, y me puede estar escuchando a través del internet ahora mismo, a través de sus investigadores. Bueno, ya dijo que el infierno no existe. Ellos repiten todo lo que dice Pablo. Pero nosotros fuimos enseñados por personas desligadas de Cristo, que Cristo no les aprovecha de nada. Hemos estado ausentes de un servicio angelical. Nos han mentido. Nosotros somos la primera iglesia. Nosotros somos la iglesia que Dios está levantando. Los primeros cristianos en la historia. Un pastor que todavía piensa que la iglesia está en pecado o que un creyente puede pecar, no es cristiano. Un pastor que piensa que tu salvación se puede perder, él no es cristiano, por eso es que te lo dice. Un pastor que dice que el diablo está en pie tomando decisiones sobre tu vida, no es cristiano.
Hoy yo hago un llamado al mundo que nos ve por las cámaras del internet. Hay oportunidad de ser cristiano. Únanse al cristianismo. Sí. Que se unan al cristianismo, que ahora no van a estar huérfanos por 2000 años, ahora tienen papá. No un papa, papá, que nos dice la verdad del evangelio. Hermano, por primera vez en la historia, oiga lo que nos espera. Yo necesito vivir 100 años, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero necesito vivir 100 años. Bueno, si ustedes lo declaran, yo lo recibo. ¿Me dan 100? Lo recibo. Recibo sanidad, me declaro sano de pies a cabeza. Te declaro yo a ti sano, recíbelo. Sano, próspero, próspero, reinando. Recibe el impacto del verdadero cristianismo. Yo digo que tú estás sano, que hay sanidad. Hay sanidad, hay prosperidad. Digo que corre el poder de Dios así. Hay prosperidad. Las promesas. Se acabó la hipocresía. No más mentira. Los cristianos llamados cristianos evangélicos han mentido y siguen mintiendo. Hay que callarles la boca. No tengas miedo. Habla la palabra. No, apóstol, que los católicos están despertando a otro sueño. No están despertando nada. Esos avivamientos terminan en lo mismo, de campaña en campaña, de avivamiento en avivamiento, y siempre están iguales, dormidos. Tenemos que callarlos. ¿Cómo? Con gente como tú y como yo, con pantalones y faldas puestas. Hasta hace poco yo pensaba que los evangélicos eran cristianos con velo. No, no son cristianos con velo. Ellos nunca han sido cristianos. Ellos son judaizantes, desligados de Cristo. Apóstol, ¿y esas señales que ellos tienen? Esos milagros que ellos hacen. Pablo dice que por no haber creído a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La incircuncisión. Por no haber creído a la verdad, Dios, no Satanás, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Todas esas señales son mentiras. Qué bueno que yo puedo decir no mentiras del diablo, mentiras de Dios. Porque Dios envía mentiras. Dice el Evangelio, por no haber creído a la verdad que el apóstol predicó, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Ese poder, ¿saben lo que hace? Que le sanó la espalda, pero no le sanó la mente. Le sanó un dolor de un pie, pero no le activó la mente de Cristo en sus vidas. Le sanó una fiebre, pero les dejó la boca en corrupción. Hablan mentira. ¿Para qué usted quiere ser sano así? ¿Para qué usted quiere un milagro si no puede conocer la verdad? Yo digo, si tú me comprendes bien, si me hago entender bien y tenemos esto bien claro, nosotros necesitamos multiplicarnos. Mira, yo estoy seguro
Yo estoy seguro, tú no necesitas mucha carisma. Yo estoy seguro que si tú aprendes estos versos que hablamos, que son pocos, 6 versos bíblicos, 7, si tú los aprendes y los crees y los estudias, y si puedes memorizarlos sería muy bueno también. Y entonces tú te buscas a una persona y con mucho respeto tú le dices, mira, yo quisiera invitarte a ser cristiano. Y te voy a decir dónde está la verdad y te voy a decir lo que es la mentira. Y lo educas con calma. Y la persona, Dios, si tiene mente, yo no sé qué es lo que hay en las mentes, pero esto es muy fácil de entender. Esto es muy claro. Esto es muy claro. Y esto hace bien. Nosotros no estamos poniéndole cargas a la gente, no, que si eres cristiano no puedes ir aquí, no puedes ir allá, no puedes hacer esto. Nosotros no nos metemos en eso. Nosotros enseñamos que tú puedes ser feliz, que puedes disfrutar tu tiempo sabiamente sin hacerle daño al prójimo, sin hacerte daño a ti, disfrutar nuestra vida aquí en esta tierra. Que se acaben las estúpidas esas guerrillas afectando tanto una nación tan bella como Colombia. Se acaba esa porquería. Que se vaya la corrupción política. Que se limpie la casa Nariño o lo que sea. Pero para hacer eso, recuerden que son 2000 años de engaño. Yo llevo 16 hablando. 16, transformando vidas por todas partes. Transformando vidas. Buen tiempo para despertar. El mejor tiempo para despertar. Yo creo que esta reunión es histórica. En Hechos 15 hubo una reunión de mucha discusión y contienda. En noviembre 9 hubo otra reunión sin contienda, aclarando lo oculto de las tinieblas. Los músicos suban, por favor.